Amigos, estamos de vuelta con ustedes a través del programa Expresión Libre por NET Televisión Conecta Contigo, simultáneamente con Panamericana Estéreo 99.3, Circuito Nacional FM Center. Publicidad. Accesorios Mundo Móvil, se mueve contigo. Accesorios Mundo Móvil, agente autorizado digital, estuches, cargadores, baterías, manos libres, audífonos y mucho más. Accesorios Mundo Móvil se mueve contigo en la calle 3, Centro Comercial Colonial Tamarindo. Supermercado Más por Menos, todo víveres y charcutería al detal para la despensa diaria de su familia. Supermercado Más por Menos, compre más y pague menos en la calle 4, sector Tamarindo. Distribuidora de víveres Más por Menos, solo víveres al mayor para los amigos bodegueros, dueños de abastos y supermercados. Estamos ubicados en el sector Caño Frío, vía a Santa Bárbara del Zulia. Inversiones Talal, todo en artefactos eléctricos para el hogar de reconocidas marcas y a precios razonables. Línea blanca, línea marrón, venta de lencería a crédito con facilidades de pago. Inversiones Talal, en la avenida 16, frente al Banco del Sur en el Vigía. Señoras y señores, mi invitado para la tarde de hoy es el arquitecto y el abogado Ender Ochoa. ¿Quién es Ender Ochoa? Ender Ochoa, 32 años de graduado en la ilustre Universidad de los Andes de arquitecto. Igualmente, 19 años de graduado en la misma universidad de abogado. Concejal por el MAS cuando por primera vez se celebraron las elecciones a concejales en forma uninominal. Esto fue en el periodo de la primera alcaldía de don Orosmán Rojas, que en paz descanse. Vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura en la ULA hacía varios años atrás. Maestría en Manejo de Cuencas Hidrográficas en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado del CIDIAT en Barquisimeto. Perito, evaluador y analista político. Con el respeto por ustedes y por el de mi invitado, le doy la bienvenida al arquitecto, al abogado y al analista político Ender Ochoa. Ender, bienvenido al programa Expresión Libre. Gracias, Marrón. Ender, la situación del país es bastante compleja desde el punto de vista político, gubernamental, de la gobernabilidad. ¿Qué opina al respecto? Se ha hecho muy difícil el ejercicio de la política porque hay una fusión de lo que es el organismo judicial, de lo que son los organismos públicos del Estado, la presidencia, los partidos políticos, en manos de un grupo de ciudadanos, y entonces han convertido al Estado en un aparato al servicio personal, sus intereses, y entonces la justicia, todo lo que tú hablabas en tu apertura del programa, en tu editorial, vemos cómo la política, el derecho, la economía se pone en función de un grupo de personas que quieren perpetuarse en el gobierno. Vemos cómo en tu análisis, en tu editorial, hablabas de las circunstancias. El último proceso electoral, toda la oposición lo cantó de fraude. Fraudulento porque se supone que esa gente o esa cantidad de electores, 8.089.000 electores, votos, no estuvieron presentes en los centros electorales. Eso es lo que la oposición dice, que esa cantidad de ciudadanos venezolanos no sufragaron los votos. Entonces inclusive la misma empresa, bueno, Smartmatic acaba de decir que no hubo congruencia entre fue el resultado manipulado anunciado y lo que realmente pasó el ahí. término que usó la empresa fue que manipularon los resultados.
Sorpresivamente llaman a elecciones a gobernador y como 3-4 días anterior la oposición había dicho que el CNE era un aparato más del PSV y de la Presidencia de la República, pensaron que la oposición no iba a las elecciones regionales. Lo que tú decías, se va a repetir el escenario del 2005, donde el PSV fue a unas elecciones parlamentarias, ¿verdad? Y no tuvo contrincante. En esa época la oposición se equivocó, no presentó candidatos y fue una Asamblea Nacional absolutamente roja. En esta oportunidad se equivocaron. Y entonces vemos... En este caso se equivocó el gobierno. Se equivocó el gobierno. En el 2005 se equivocó la oposición. Pero la estrategia del gobierno viene, es como un tablero de ajedrez. Cada jugada, los jugadores van agotando piezas y cada vez es menos, las posibilidades de juego son menores. Para los dos jugadores las posibilidades de juego en el tablero cada vez son menores. Porque pienso que cada jugada el gobierno, esa cúpula que quiere entronizarse en el poder para siempre, tiene menos posibilidades de juego. Tú lo acabas de decir. Pensaron que la mesa de la unidad no iba al proceso electoral de las elecciones regionales, inscribieron, todos los partidos en este momento están inscribiendo candidatos a la gobernación. Pero algunas organizaciones aún no han decidido, sí, aún están censurando la participación de los partidos que se inscribieron candidatos. Claro, Marwan, entre ellos 20 Venezuela, claro, Alianza Bravo Pueblo. Entonces, ¿podemos hablar, Ender, es como de una cosa alguna moral. división dentro de la MUD hoy día? No creo que es un problema de moral, porque hay mucha gente que dice, bueno, 120 días de protesta, 120 días de calle, 100 y pico de venezolanos muertos y atropellados y asesinados. ¿De qué valió ese esfuerzo para ir a unas elecciones? Entonces, es un problema ético y de moral que se está discutiendo en este momento. Sin embargo, la gente está planteando las inscripciones a las elecciones, pero es más ético, más de corazón, más de moral, ese sentido de que, bueno, ¿de qué valió que tantas personas murieron? ¿De qué valió tanto absorber gas? ¿De qué valió tanto destrozo en todas las comunidades que hacían las fuerzas militares? ¿De qué valió todo ese esfuerzo de que tanta gente que marchó para ir a unas elecciones? Entonces, eso era el juego que quería el gobierno. Entonces, la gente dice, bueno, pero al final terminamos haciendo lo que el equipo que quiere, el grupo de personas que quieran apoderarse del país, terminan haciendo. Pero es que, tú hablaste de las encuestas, cada día que pasa, el gobierno y ese grupo de ciudadanos que pretenden apoderarse del país tienen menos apoyo popular. El rechazo es mayor. Y vemos que las primeras acciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que lo vendieron como un instrumento de paz, lo que ha generado es más violencia. El primer acto de violencia lo hicieron con destituir a la fiscal Luisa Ortega. El segundo acto de violencia que hicieron fue tomar las instalaciones del hemiciclo. Entonces, las primeras 3 manifestaciones han sido de violencia. Esa conducta del gobierno, usted como analista político, ¿la consideras como una presión del gobierno para intimidar? Es una política intimidatoria a todos los ciudadanos. Es una política intimidatoria a todos los ciudadanos. ¿Y tú crees que eso pudiera surtir efecto? Yo pienso que está surtiendo efecto. Está surtiendo efecto porque la MUD ha estado llamando a marchas y paros y no están siendo acatados por la gente. Porque es eso, lo que yo decía y lo que tú mencionabas. Bueno, pero entonces estamos en el jueguito del gobierno. Protestamos, brincamos, discúlpenme la mala palabra, chillamos, pero al final terminamos haciendo lo que el gobierno ha planificado, que creen que le beneficia a ellos. La oposición, sus voceros, los voceros de los partidos que van a inscribir candidatos, dicen que la participación en las regionales va a ser otro frente de lucha, sí, pero que eso no contradice seguir insistiendo en denunciar al CNE y a la constituyente, en fin. Claro. Usted como analista, ¿tú crees que eso no es contradictorio? ¿Eso es congruente?
Claro, eso es lo que la gente está pensando ahora. Bueno, pero al final nosotros terminamos haciendo. Y nosotros acabamos de decir, o mejor dicho, la MU acaba de decir, y yo digo nosotros porque yo me considero de la oposición y de hecho soy parte del 80% de los venezolanos que rechaza este gobierno. Pero usted está hablando ahorita como analista político, no como sí, opositor. Sí, como un analista. Okay. Pero creo que la gente se intimida. Pero el discurso de la gente de la MUD porque tenemos 2 o 3 días en esta situación, se va a ir acomodando un discurso, se le va dando realidad al discurso, se va haciendo entender a la gente con argumentos políticos de que también de que este lado hay estrategia política para analizar las cosas. Yo creo que desde hace tiempo existe en la MUD un comité de estrategia. Hay un grupo de ciudadanos que planifican las cosas y tú ves algo para mí de mucha satisfactorio, que es que los voceros de la Asamblea Nacional no son los políticos que nosotros tradicionalmente conocemos. Por cierto, Ender, hay mucha juventud. Los voceros de la Asamblea Nacional y de la MU son los jóvenes, la gente que está yendo por primera vez, que se están estrenando como diputados, como asambleístas. Es el relevo en los partidos políticos, son los nuevos líderes de los partidos que están emergiendo en la crisis, porque cuando el presidente fallecido tomó el poder, como 6 o 7 de las organizaciones que forman parte de la Mesa de la Unidad no existían. Y ahora vemos que tienen un alto protagonismo político en la ciudadanía y que está constituida por mucha gente joven, muy enérgica y muy claros en lo que... Pero ayer la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz. Ese es el tercer acto de violencia, es el tercer acto de violencia de la Asamblea Nacional. Y están anunciando que a través de esta comisión van a someter a juicio esa es la Inquisición. A algunos dirigentes de la oposición esa es la Inquisición. muy notorios. Esa es más violencia. Para impedir su inscripción a gobernadores. Todas las acciones. ¿Es esto una política de miedo? Claro, ¿O es que el gobierno es realmente, o es que estos dirigentes realmente están comprometidos con la violencia? ¿Qué opina usted? No hagamos juicios si están o no están comprometidos con la violencia. A la gente le vendieron la constituyente como una solución al problema de la paz y una solución al problema de la economía y una solución a los problemas de incursión, de inserción de muchos sectores, de los discapacitados, de los ancianos, de los pensionados, que se iba a constitucionalizar los derechos de esos ciudadanos. Y lo que vemos que son los primeros actos de la Asamblea Nacional son de más violencia. Eso es para decapitar a futuros candidatos, para decapitar, encarcelar, decapitar en términos políticos. En términos políticos, no sé, no va a pensar que es que yo estoy diciendo que les van a cortar la cabeza a esos dirigentes, no, literalmente, es de acuerdo. Sacarlos del juego, sacarlos del juego, pues en eso se entiende. Como la expresión que usó el presidente fallecido, que le iba a freír la cabeza a unos ciudadanos. Es más o menos literalmente a eso me refiero. Entonces, esa es una manera de sacar del juego a unos candidatos, a gente que tiene mucha popularidad, a gente que tiene reconocimiento de un sector muy amplio de la sociedad, como opciones. ¿Cómo quiénes más o menos? Bueno, ahí está Ramos Alú, que ha sido una de las figuras más importantes, está el mismo Capriles, que ya lo tienen inhabilitado, está la ciudadana Amelia de Lía, que es la que ha asumido siempre las faltas o las fallas o las veces que el ciudadano Capriles se desincorporó a la gobernación, ella está inhabilitada. Oscarí, todo muchacho, todos los alcaldes que tenían la posibilidad de repetir en las alcaldías del área metropolitana o incluso de ser candidatos a gobernador. Pero los diputados, ¿no? Que hay algunas figuras muy importantes, ¿no? Claro. Tomás Guanipa, Pisani. Pero esa es la nueva generación de políticos y entonces los están, casi que los van a descalificar, los van a inhabilitar. Siempre, eso es una herramienta para sacar del juego a tarjeta roja, pues. Para que la afición futbolera del Vigía me entienda,
esa es tarjeta roja a muchos políticos en medio del juego. O sea, a tu juicio, hay una doble intención del gobierno, o hay un doble discurso. O sea, llama a participar en las elecciones a la oposición, pero por otro lado aplica una metodología como de intimidar, como de asustar, ¿verdad? Entonces, ¿es eso lo que te quiere significar? No, y lo otro, que ellos creen que descalificando a ciertos dirigentes, la mesa de la unidad va a quedar sin esa calidad de dirigente, y yo creo que están equivocados en esa apreciación. O sea, la oposición sigue en su plan de Claro, participar. y hay mucha gente de relevo, podrán descalificar, pero hay mucho relevo, hay mucha juventud, mucha gente capacitada, con mucho entusiasmo y mucho fervor y fe, que ante esa no hay ninguna pared ni ningún muro, nada que tú no puedas saltar si tú estás convencido de lo que tú estás haciendo es lo correcto y lo idóneo y lo ideal en este momento. Bien, amigos, vamos a publicidad y ya regresamos.